Jóvenes, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este del día de hoy, donde vamos a ver la primera y la segunda parte correspondiente a los proyectos de innovación. Vamos a desarrollar específicamente el tema número 1, por ejemplo, donde va la información general del proyecto. Luego, el tema número 2, que es la descripción, las características, ya sea del producto, del proceso o del servicio. Servicio. Por lo tanto, la próxima semana, Dios mediante, ustedes tienen que ir avanzando a la par, tienen que presentarme la primera y segunda parte de su proyecto, de su proceso o de su servicio innovador. Solamente serán pues 3 páginas. Lo que van a tener el trabajo simplemente es pensar, ¿no? Ya hemos visto la clase de cómo se nos pueden venir las ideas para proyectos innovadores. Ese va a ser el trabajo en sí que van a tener. Van a ser los mismos grupos. Vamos a continuar con los mismos grupos. Ustedes, como ya han trabajado en la primera parte de la unidad didáctica, ahora el mismo grupo se va a encargar de presentar ahora un proyecto innovador. Y en este contexto, pues estamos viviendo, simplemente se puede dejar cómo se va a aplicar luego. Simplemente indicado. Y si pueden realizarlo, pues en buena hora. Si no, simplemente lo vamos a dejar indicado. Porque como estamos distanciados, entonces no lo podemos desarrollar, no podemos ni hacer ni siquiera un prototipo. Simplemente, si es algo que sí se pueda desarrollar, porque hay muchas cosas que sí se pueden desarrollar, pues se desarrolla y se presenta. En todo caso, si no, simplemente vamos a dejarlo indicado. ¿Ya? Eso es para todavía para la semana número 17, la semana del examen, que es, ustedes saben que yo no tomo examen, yo tomo examen en la práctica. Entonces, la semana que viene vamos a tocar la tercera y la cuarta parte de los proyectos de innovación y ustedes me van a tener que presentar la primera y la segunda parte de su proyecto. Yo voy a sacar indistintamente y ahí se va a complementar la clase. Y ahí vamos a hacer un feedback en vivo para ir corrigiendo, ir puliendo, ir perfeccionando algo que hay que perfeccionar ahí. Bien. Profe, Dígame. en la primera y segunda parte ya se refiere a todo lo que es el tema, ¿cierto? Que vamos a tratar. Sí, ahorita lo voy a explicar detenidamente. Por ejemplo, empezamos con el título, ¿no? La información general es el punto número 1. Luego tenemos 1.1, el título del proyecto. El título del proyecto, no sé si pueden ver mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí, Sí se ve. Entonces, el título del proyecto tiene que ser un título pues que sea llamativo, que invite a seguir viendo de qué se trata ese proyecto innovador. Que, como ustedes saben, viene por el lado de solucionar algún problema que se presenta en alguna zona, sobre todo en las zonas donde ustedes viven, hay algún problema que solucionar. Pues si lo pueden solucionar presentando un proyecto innovador, pues se presenta el proyecto innovador. De repente hay alguna necesidad insatisfecha que puede ser satisfecha con un proyecto innovador, pues se presenta el proyecto innovador para satisfacer esa necesidad. De repente hay una oportunidad y podemos aprovechar esa oportunidad con un proyecto innovador, pues lanzamos el proyecto innovador para aprovechar esa oportunidad. No necesariamente tiene que ser un producto, puede ser un proceso y también, asimismo, un servicio. Puede haber algún producto de repente que le podemos hacer algunos cambios, perfeccionarlo, y ese es nuestro proyecto innovador. O tal vez un proceso, por ejemplo, para el tostado del café, para ver el resultado en el sabor, para hacer un helado, etcétera, etcétera. Otro producto, ¿no? O quizás un servicio. Y lo presentamos con un proyecto innovador aprovechando algún recurso que tenemos en las zonas. Por ejemplo, en las zonas, como le digo, de Sondorí, en Huancabamba, hay un árbol que le llaman el árbol de México, donde extraen para elaborar la miel de México. Es un árbol que crece solo, ¿no? Y simplemente es semiprocesada. Las sustancias que sacan de la corteza la envasan y es una miel de México que le llaman. Pacaipampa, por ejemplo, se desperdicia el agua. Cantidad de agua que se desperdicia y en el camino se va contaminando. Claro, esa agua viene finalmente a llegar hasta el río Piura,
pero se puede aprovechar todo ese recurso, ingente cantidad de agua que se pierde, que se puede aprovechar. Es una oportunidad, ¿no? Así, hay recursos que tenemos en las diferentes zonas de nuestro Perú tan hermoso y podemos aprovechar esos recursos. O como un subproducto, ¿no? Un subproducto, justamente a veces para fabricar algún producto se necesita solamente de materia prima, utiliza algo, pero queda un subproducto. Y ese subproducto lo podemos utilizar como insumo para elaborar otro producto que puede beneficiar a los pobladores de la zona. En Chalaco también, claro, en Chalaco el agua se desperdicia, el agua, y hay otros recursos también. Entonces, el 1.1, el título del proyecto. Y para ponerle un título adecuado, por ejemplo, vamos a responder a estas preguntas que nos pueden servir para idear el título adecuado. ¿Qué tipo de solución se creará? ¿Qué se quiere obtener con este proyecto innovador? ¿Y cuál será su utilidad? Contestando estas preguntas, pues nos va a ayudar a determinar, a definir un título adecuado para nuestro proyecto innovador. Ese es el 1.1. Ahora el 1.2. ¿A qué área estratégica de desarrollo prioritario pertenece, está inmerso, incurre nuestro proyecto innovador? ¿Pertenecerá de repente al área de seguridad alimentaria? ¿No? Algo que tiene que ver con los alimentos. ¿O estará de repente en el área estratégica de salud y bienestar social? Algo relacionado con la salud y el bienestar social. O quizás con tecnología ambiental sostenible, cuidado del medio ambiente, tecnología limpia, tecnología renovable, que se pueden presentar muchos proyectos al respecto. O quizás en la tecnología de materiales, o la biotecnología y valorización de la biodiversidad a sí mismo, o definitivamente entra en el campo netamente empresarial, en la competitividad y diversificación industrial, que es netamente empresarial, ya sea de servicios o transformación, ¿no? Las empresas industriales. ¿En cuál de estas 6 áreas estratégicas está inmerso y se enmarca nuestro proyecto innovador? Ese es 1.2. Ahora, para elegir en qué área estratégica es necesario preguntarse y responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué clase de problema le da solución mi proyecto? Aquí vemos el ejemplo del foco innovador, un foco que utiliza la energía solar, ¿no? Este foco innovador que utiliza la energía solar soluciona problemas de 2 áreas estratégicas. Por ejemplo, en salud y en bienestar social. ¿Por qué en salud? Porque generalmente en las zonas altandinas, donde no hay energía eléctrica, pues se alumbran con vela o con mechero. Y la vela y el mechero desprende CO2. Ese humo, cuando tú estás en una habitación cerrada, ese humo es el que te hace daño a la persona. Finalmente es como si fueras un fumador, ¿no? Ese CO2 que se desprende de la vela o del mechero. Tú lo inhalas al respirar y ese va a contaminar tus pulmones. Por lo tanto, entra en esta área estratégica de salud y bienestar social. Asimismo, como es utiliza una energía limpia, es tecnología ambiental sostenible. O sea, entra este ejemplo de este foco que utiliza la energía solar en 2 áreas estratégicas. O sea, no necesariamente el proyecto que ustedes tengan pensado va a entrar solamente en una área. Puede entrar en diversas áreas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que entra en 2 áreas estratégicas. En salud y bienestar social y en tecnología ambiental sostenible. Ese es el caso de un producto. Ahora, para el caso de un servicio, estamos viendo el ejemplo de Joinus, una empresa que vende entradas a eventos artísticos, conciertos, de entretenimiento a través de Internet. Entonces, soluciona problemas de un área estratégica, de la competitividad y diversificación industrial, netamente del campo de las empresas.
porque aquí estaban entrando servicios y está entrando transformación netamente empresarial en esta área estratégica número 6. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de un servicio. El 1.3, actividad económica en la que se aplicará la innovación o investigación aplicada. En nuestro país, las actividades económicas son 17. Tenemos la actividad número 1, corresponde a la agricultura, ganadería, silvicultura, que tiene que ver con los bosques y la madera, y pesca. De repente tenemos un proyecto innovador respecto a algo concerniente a la agricultura, de repente a la ganadería, a las maderas, a los bosques o a la pesca. ¿Qué es el proyecto innovador que vamos a presentar? En la actividad económica número 2, la explotación de minas y canteras. Si nuestro proyecto se va a aplicar en esta actividad económica concerniente a la explotación de las minas y canteras de materiales de construcción, pues tenemos esta actividad económica número 2. La actividad económica número 3, las industrias manufactureras, industria que transforma la materia prima para obtener finalmente otro producto, que hace uso de materias primas, insumos, suministros para elaborar un producto. Quizás algo innovador vamos a presentar al respecto. O la actividad económica número 4, electricidad, gas y agua. Electricidad, gas y agua. O quizás la actividad económica número 5 en construcción. Todo lo que tiene que ver en el campo de la construcción en general, de la infraestructura. La actividad número 6, correspondiente netamente al comercio, ¿no? Puede ser no solo el comercio nacional, sino el comercio internacional. La actividad número 7, transporte y almacenamiento, referido al transporte y almacenamiento. Y la actividad número 8, actividades de alojamiento y servicios de comida. Continuando con las actividades, tenemos la actividad número 9, información y comunicación. De repente, nuestro proyecto innovador se va a aplicar en esa actividad económica. O quizás en las actividades que tienen que ver con las finanzas, con los seguros, en el mercado financiero, o en el mercado de seguros. O quizás con las actividades inmobiliarias, algo concerniente a las actividades inmobiliarias. O a las actividades profesionales, científicas y técnicas. ¿En cuál de estas actividades económicas va a estar enmarcado, se va a aplicar nuestro proyecto innovador? O quizás también se puede aplicar a la administración pública. Algo innovador para la administración pública, ¿no? Para el campo enorme que tenemos en la administración pública. O quizás en la enseñanza. Algún proyecto innovador para la actividad económica referida a la enseñanza. O a la salud humana y asistencia social. O quizás a las actividades artísticas de entretenimiento y recreativas. Y si no está dentro de estas 16 actividades económicas enmarcada o se va a aplicar nuestro proyecto innovador, pues de repente otras actividades de servicios. ¿En cuál de estas actividades económicas se va a aplicar o va a estar inmerso nuestro proyecto innovador o investigación aplicada? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, profe, en actividad económica, si nuestro proyecto no enmarca durante las anteriores, podemos ponerle el último, otras actividades de servicio. Claro, otras actividades de servicios. Por ejemplo, aquí tenemos, para escoger una se necesita pensar en qué actividad económica se usará mi solución. Siguiendo con el mismo ejemplo del foco, pues, por ejemplo, responde la actividad 4, que es lo concerniente, a electricidad, gas y agua, ¿no?
a electricidad, gas y agua. Y en el caso del servicio, responde a la actividad 16, actividades artísticas de entretenimiento y recreativas. Recuerden que Joy nos encarga de vende entradas a eventos artísticos, conciertos, actividades de entretenimiento. Por lo tanto, pertenece a la actividad económica número 16. Y el caso del foco responde a la actividad número 4, electricidad, gas y agua. ¿Ya? Localización del proyecto. El 1.4, localización del proyecto. Entonces, en esta sección vamos a describir brevemente el lugar donde se va a desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta aspectos tales como el clima, la cultura, la tradición, las costumbres, los recursos y la problemática social en esa comunidad en la cual se va a aplicar nuestro proyecto innovador. ¿Ya? Este es el 1.4 referido a la localización del proyecto. Y todos estos puntos corresponden a la primera parte, que es la información general de proyecto de innovación. Entonces, la primera parte, información general, tiene título del proyecto, área estratégica de desarrollo prioritario, actividad económica en la que se aplicará la innovación y localización del proyecto. Corresponde Profesor, a la parte. con, Sí, con dígame. con respecto a la localización del proyecto, vamos a tener que elegir una de ellas, ¿verdad? O bien el clima o bien la cultura. No, aquí narran todo lo referido a la localización, teniendo en cuenta todos estos aspectos. O sea, pero algo conciso, ¿no? Como un contexto, en el contexto en el cual del lugar se va a aplicar este proyecto innovador, ¿no? Las costumbres, como si fueras a narrar, por ejemplo, Piura está ubicado en tal sitio, 30 grados al noroeste, el norte del Perú, que presenta un clima semitropical, etcétera, etcétera. Sí, tiene unas costumbres, algo así, algo breve nada más. No se van a extender, pues, demasiado. Los recursos que más existen y que pueden ser aprovechados ahí, y algunos problemas sociales referidos a este lugar. Luego, tenemos la parte número 2, que es descripción de la innovación o investigación aplicada. Aquí vamos a describir algunas características referidas al producto innovador o al proceso o al servicio. ¿Ya? Tenemos el 2.1, la justificación. El problema que buscamos resolver, la necesidad que vamos a satisfacer o la oportunidad que esperamos aprovechar con nuestro proyecto innovador. Por lo tanto, aquí vamos a ver el primer punto, es el análisis de la situación desfavorable o problema que se quiere resolver. Que inmediatamente con nuestro proyecto innovador vamos a dar solución práctica. Es como una justificación práctica. ¿Se acuerdan de la justificación práctica? Algo parecido así. Aquí vamos a ver el problema que se quiere resolver, las causas que la originan y los efectos que produce este problema. Se puede explicar el problema como una necesidad o como una oportunidad aún no aprovechada. Tenemos el ejemplo, siguiendo con el caso del foco que utiliza la energía solar. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo? La iluminación al interior de los hogares es escasa, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que se construye generalmente de una manera tal que en el mismo día, muchas veces las habitaciones están oscuras. Entonces, al estar oscuras, incluso de día, por ejemplo, yo estoy en esta habitación que es oscura, de día tengo encendida la luz, ¿no? Porque si no, no veo nada. Aquí no puedo ver el teclado, no puedo ver nada. Por lo tanto, es necesario la iluminación. Pero como en la zona altandina muchas veces
no hay tendido de energía eléctrica, o quizás se debe al diseño inadecuado de los hogares, también. La causa de diseño inadecuado de la forma de las casas, ¿no? Y también que no hay redes de tendido eléctrico. La consecuencia, el uso de métodos poco saludables para iluminar sus hogares. Ya les dije que las velas y el mechero, pues, el humo, CO2, pues, anhídrido carbónico, pues, te lo absorbes, ¿no? Lo absorbes y te puede hacer daño, de hecho, que te hace daño a la salud. Bien, entonces, 2.1, la justificación. En la primera parte es como una justificación práctica, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso del foco, como estaba comentando, al diseño inadecuado de los hogares. De tal manera que las habitaciones son muy oscuras, o también no hay tendido de energía eléctrica, y consecuencia de efectos adversos que genera para la salud. Es el 2.1. Ahora el 2.2, tenemos el marco referencial. Aquí vamos a poner los antecedentes de la innovación o investigación aplicada a desarrollar. En el marco referencial, aquí vamos a recopilar las consideraciones teóricas, las investigaciones y también las investigaciones previas que se tomaron como parte del proyecto de innovación o investigación aplicada. Es decir, vienen a ser los intentos anteriores de solucionar el mismo problema. ¿Cuáles son los intentos anteriores que existen respecto de solucionar el mismo problema, pero que aún no lo han solucionado? ¿Qué fuentes de información podemos consultar al respecto? Podemos consultar guías, manuales, catálogos de productos, páginas web de empresas, ya sea de empresas privadas o quizás organizaciones públicas, libros, tesis, patentes u otra información que tenemos a la mano, podemos buscar en internet, ¿no? Respecto a los antecedentes referidos a la solución que queremos darle con nuestro proyecto innovador. Este es el punto 2.2, ¿no? El punto 3, vamos a tener aquí un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo que ustedes están, por ejemplo, elaborando en estos momentos, los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión también va un resumen. Y acá es algo parecido. Es una breve explicación de las partes más importantes del proyecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar el problema, la descripción de la solución de este problema, la metodología que vamos a realizar, vamos a usar para diseñar el producto, o quizás para el proceso, o quizás para el servicio. El plan de actividades, el cronograma de actividades, con el diagrama de Gantt, ustedes ya lo conocen también, que vamos a tener que realizar para desarrollar, para presentar nuestro proyecto innovador. Asimismo, las conclusiones, y en el caso de los proyectos de innovación, debe incluirse la descripción de la población que va a ser beneficiada con nuestro proyecto innovador. Ese es el 2.3, un resumen ejecutivo. Vamos a explicar algunas de estas partes. 2.4, características técnicas o atributos del proyecto. ¿Cuáles son estas características técnicas o atributos del proyecto? En esta sección vamos a describir las características del producto, proceso o servicio que va a generar el proyecto. Para el caso de un producto, sus características van a explicar cómo es y van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es su tamaño? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene? ¿De qué material está hecho? ¿Cuál es su forma? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su sabor? ¿Cuánto tiempo dura? Si aquí estamos hablando de un producto, por ejemplo, si es un helado, ¿no? ¿Cuál es el sabor de ese helado? ¿Qué textura tiene? ¿Qué color tiene? ¿Cuál es su tamaño? ¿No? Si se trata de un producto que vamos a
describir sus principales características. Si es un proceso, los atributos explican cómo funciona, van a responder las siguientes preguntas. ¿Es fácil de usar? ¿Es confiable? ¿Es seguro? ¿Es preciso? ¿Es rápido? Y también, si se puede, personalizar. Caso que sea un proceso. Si es de un servicio, sus atributos explican cómo éste se relaciona con el cliente y responden a diversas interrogantes. Bien, entonces, en el caso de un servicio, sus atributos nos van a explicar cómo éste se relaciona con el cliente y van a responder a interrogantes tales como: ¿es físico o virtual? ¿Qué tan costoso es? ¿Qué tan complejo es? ¿Es gratuito, pagado, rentado? ¿Tienen mecanismo de suscripción? ¿Cómo lo hacemos llegar al cliente? Y además, si se brinda un servicio de postventa. El 2.5 tenemos el análisis comparativo de atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas. Aquí vamos a hacer este respectivo análisis comparativo con algún producto que responde a la misma necesidad, al mismo problema, pero que ya existe, ¿no? Comparándolo con nuestro proyecto innovador, con nuestro producto innovador, con nuestro proceso innovador o con nuestro servicio innovador. Vamos a contrastar las características o atributos más importantes de la solución propuesta con otras soluciones para el mismo problema que ya existen o uno similar. Aquí tenemos el ejemplo del caso del foco que utiliza la energía eléctrica. Vamos a compararlo con un foco convencional, un foco ahorrador. Tenemos aquí las características. En cuanto al uso de energía, el foco innovador utiliza la energía solar. El foco ahorrador convencional utiliza la energía eléctrica. Estamos aquí comparando. Horas de uso, por ejemplo, el foco de energía solar, pues lo podemos usar de día, pues porque no estamos considerando aquí una batería solar. Por si tenemos una batería solar, la cargamos la batería solar en el día, en la noche la utilizamos y podemos seguir utilizando este foco que utiliza la energía solar, aún en la noche. Pero aquí está contemplado solamente utilizarlo de día. Por eso, horas de uso, el foco que utiliza la luz solar, solamente de día. En cambio, el foco convencional, día y noche. La capacidad de iluminación para el foco innovador es media y para el foco convencional es media alta. Tiene una capacidad de iluminación más alta. Pero vamos al costo. Referido al costo, estamos comparando aquí el costo del foco innovador con el foco convencional. El foco innovador es casi sin costo. Casi sin costo. Porque utiliza la energía solar, que es gratis, que es abundante, que es limpia. En cambio, el foco convencional tiene un costo. Un aproximado que se le hemos puesto 5 soles al mes, porque se va deteriorando la vida útil del foco. Esa es una. Y también el uso de la energía eléctrica tiene un costo. Por lo tanto, ese es el costo que va a tener este foco convencional en comparación con el foco innovador que utiliza la energía solar. Entonces, en el 2.5 vamos a hacer este análisis comparativo de los atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas de nuestro proyecto con algo que ya existe, que soluciona el mismo problema, que satisface la misma necesidad o que aprovecha esa oportunidad. Que vamos a hacer este análisis comparativo, ¿ya? El 2.6. ¿Cuál es nuestro objetivo general y los específicos de nuestro proyecto innovador?
Objetivos generales específicos. Aquí, el objetivo general es el motivo o la razón de ser del proyecto. Lo que queremos lograr con nuestro proyecto. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es la razón de ser nuestro proyecto? Ese es el objetivo general, lo que estamos buscando. Sí. Los objetivos específicos son los que se lograrán, pero aquí, en cada componente, relacionado con los componentes que utiliza nuestro, en este caso, nuestro producto. Por ejemplo, en el caso del foco, nuestro objetivo general, ¿cuál es? Desarrollar un foco que no requiera energía eléctrica para funcionar. Ese es nuestro objetivo general, simplemente. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Están relacionados con los materiales que van a ser necesarios para desarrollar, en este caso, el foco. Por ejemplo, el objetivo específico número 1, conseguir materiales de bajo costo que puedan ser utilizados para el desarrollo de este foco. Ese es un objetivo específico número 1. El objetivo específico número 2, demostrar que es posible fabricar un foco que no requiera energía eléctrica. Y el objetivo número 3, específico número 3, demostrar la facilidad del uso del foco. O sea, en este caso, los específicos son lo que se lograrán con cada componente del producto principal, del proceso principal o del servicio principal, tal como estamos viendo en el ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? No, profe, todo está claro. ¿Correcto? Continuamos. El 2.7, componentes del proyecto. Son las partes en las que se divide el trabajo para crear la solución. Cada componente incluye varias actividades. Por ejemplo, tenemos aquí, siguiendo con el mismo caso del foco, vamos a tener la búsqueda y selección de materiales de bajo costo. Luego, la fabricación de un foco que no requiere energía eléctrica. A continuación, vamos a desarrollar un manual para el uso de este producto. En este caso, del foco que utiliza la energía solar. Entonces, los componentes del proyecto, las partes en las que se divide el trabajo para crear la solución. Está con cada componente, va a incluir varias actividades. 2.8, resultados generales, ¿no? Que son los resultados que se tienen que llevar a cabo las actividades de todos los componentes, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que tenemos de nuestro proyecto innovador? Aquí los resultados generales de este ejemplo, un nuevo foco que no requiere energía eléctrica. Ese es el resultado general, así de simple. Y a la vez, un manual de fabricación, porque hemos hecho un manual de fabricación y también de uso de este nuevo foco. Manual de fabricación y uso del foco. Esos son los resultados generales de los componentes del proyecto. 2.9, el plan de actividades del proyecto. Aquí vamos a ver a través de una gráfica el cronograma de actividades. ¿Cuál es el cronograma de actividades? En la gráfica vamos a colocar en las columnas la lista de los componentes con sus respectivas actividades y el momento en que se va a realizar cada una de estas actividades. Vamos a ver qué actividad se realiza primero y cuál se va a llevar después, o de repente actividades concurrentes, actividades que se van a desarrollar en paralelo. Tal como vemos aquí en el gráfico, siguiendo con este ejemplo, que tenemos en las columnas, por ejemplo, en una columna tenemos las actividades, en otra columna el tiempo, la duración en meses, en otra columna especificado el tiempo y dividido, por ejemplo, en este caso, un año dividido en meses. Y aquí vamos a sombrear
según el tiempo de duración de cada actividad. Esto es un diagrama de gráfica de Gantt, que ustedes ya lo han visto. Aquí incluso podemos añadir aquí a la izquierda, aquí donde estamos viendo el cursor a la izquierda, otra columnita donde podemos incluir actividad número 1, actividad número 2 y actividad número 3, ¿no? La actividad, por ejemplo, aquí redunda ya, duración en meses, redunda porque aquí estamos viendo que efectivamente son 3 meses. La actividad número 1 tiene una duración de 3 meses. A continuación, la actividad número 2 va a empezar en el mes número 4, tal como estamos observando aquí en el gráfico. Aquí está sombreado. La actividad número 2 en el mes número 4. Pero no necesariamente va a ser de esa manera. Puede ser que la actividad número 2 empiece en el mes 3. Entonces aquí vamos a sombrear aquí el mes 3, inicio de la actividad número 2, en paralelo con la finalización de la actividad número 1. Para este ejemplo, tenemos la actividad número 3, que es el diseño, elaboración y pruebas del prototipo, que dura 6 meses. Va a empezar en el mes número 7. En el mes número 7 y va a concluir en el mes número 12. No necesariamente aquí estamos viendo que el año lo partimos en meses. No necesariamente va a ser aquí que sea enero. El mes número 1 no implica que sea enero. Puede ser cualquier mes del año, ¿ya? Y pueden ser actividades concurrentes, actividades paralelas que se van desarrollando a la vez. No necesariamente que termina una, empieza la otra. El 2.10, vamos a poner la metodología del proyecto. Diseños experimentales. ¿Cuáles son? ¿Cuántos experimentos hemos realizado? Porque acá se trata de experimentar. Como de que vamos a ver cuál es el sistema de registro de estos experimentos, de los resultados de estos experimentos, cómo hemos registrado las incidencias de esta experimentación. Las técnicas a utilizar, ¿no? Hemos utilizado una técnica de repente como una encuesta, como una entrevista. Los factores y variables a estudiar, que aquí vamos a ver que las variables, los factores son uno y los variables no necesariamente son las mismas variables que hemos visto en la primera parte de la unidad didáctica que corresponden a la problemática, ¿no? Aquí las variables vienen a ser los componentes, los materiales con los cuales realizamos el experimento. El caso de los productos, las variables son las partes que componen el producto. Vamos aquí, vemos los experimentos. Siguiendo con este ejemplo, se realizaron 4 experimentos para el foco, donde se utilizaron 2 tipos de botellas de distinto material. Utilizamos botellas de plástico, botellas también de vidrio y de diverso tamaño. Por ejemplo, botella de 1 litro y botellas de 2 litros. Igualmente se le colocó diferente cantidad de lejía. En una se le colocó 100 mililitros de lejía y luego se completó con agua. En otra, 200 mililitros de lejía y se completó con agua. Para mantener la variable de la luz solar, que esta sea constante, los 4 experimentos se llevaron a cabo el mismo día y a la misma vez. Para mantener esa variable que es la luz solar constante, pues, porque va a variar si lo hacemos en la mañana, va a variar si lo hacemos ya al atardecer. No va a ser lo mismo. Entonces aquí estamos viendo los 4 experimentos que se realizaron. 1, 2, 3, 4 experimentos. Primero con la botella de plástico de 1 litro y 100 mililitros de lejía y el resto de agua. La botella plástica de 2 litros, 200 mililitros de lejía y el resto de agua. La botella de vidrio de 1 litro, 100 mililitros de lejía y el resto de agua. La botella de 2 litros, 200 mililitros de lejía y el resto de agua, ¿no? Estos son los 4 experimentos que se realizaron en este ejemplo, para este caso. Dime, Andrea.
Profe, una pregunta. Con respecto a lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tener también que presentar experimentos, las pruebas que vamos a tener que hacerlas. Pero depende de lo que ustedes van a presentar, como les digo, y como simplemente se va a dejar aplicado, ustedes pueden dejar que se van a realizar estos experimentos, simplemente lo pueden dejar aplicado, ¿no? Ah, De ya. acuerdo que ustedes van a ver un producto, de repente, un proceso, o quizás un servicio. Pero como les digo, como no se puede desarrollar, simplemente lo pueden dejar indicado, ¿no? Indicado, pero de lo más realista posible que sea. Ah, ya, profe. Luego tenemos, para que, siguiendo con este ejemplo, para analizar el funcionamiento de estos 4 focos, se hizo un artificio, ¿no? Se colocó en orificios hechos en una caja grande cerrada y se le pidió a 5 personas que decidan cuál alumbraba más, poniéndole una valoración, ¿no? Entre 1 y 10. Entonces, estas 5 personas viene a ser la técnica de entrevista, las técnicas utilizadas. Diseños experimentales. Se realizaron 4 experimentos. Sistemas de registro, se registraron las incidencias de cada experimento. Se utilizó simplemente una libreta de notas para registrar las incidencias de cada experimento. Las técnicas utilizadas, técnica de la entrevista, donde participaron estas 5 personas, y se les hizo una serie de preguntas a fin de recolectar información sobre su experiencia al observar los distintos focos con cada uno de los experimentos para ver cuál era el que alumbraba más. Y luego la técnica de elección de mejor resultado, una técnica visual, ¿no? Los participantes tuvieron que visualizar los focos e identificar cuál fue el foco que alumbraba más. Este es simplemente en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Bien. Luego, el proceso, miren, si tenemos, lo que hemos visto es un producto. Ahora si tenemos un proceso, vamos a ver, siguiendo con el producto del foco, los factores, se tomaron en cuenta la luz solar y la hora del día. Las variables a estudiar son los elementos que fueron manipulados y medidos en este experimento. Por ejemplo, ¿qué hemos manipulado, qué hemos experimentado? La cantidad de lejía, la cantidad de agua, el tamaño de la botella y también el material, porque unas botellas son de plástico y otras son de vidrio. Para el caso de un proceso, los experimentos los podemos hacer utilizando, por ejemplo, diversas cantidades de los materiales que se procesan, con diferentes tiempos. Estos materiales están en el proceso y con un orden distinto en los cuales los materiales van a entrar y salir del proceso. En el caso sea de un proceso, como estamos viendo el ejemplo, del tostado de café, o la elaboración de un helado u otro producto. Pero también no necesariamente también puede ser un proceso para el área administrativa. Entonces vamos ahí también a realizar experimentos. ¿Cuál es el experimento que tiene la mayor eficiencia para realizar esa actividad administrativa? Y eso también es un proceso innovador. No necesariamente que va a entrar algún producto en nuestro proceso, sino también alguna actividad administrativa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el proceso del tostado del café. Usando un horno, ¿no? Vamos a experimentar diferentes cantidades de café y diferentes tiempos de tostado, diferentes temperaturas y dejarlos enfriar de diferentes maneras para ver cuál es el efecto, el resultado en el sabor del café. Y esto lo vemos en la realidad. Vemos ahí, por ejemplo, Cafetal, la marca, que tiene un sabor distintivo. Y no va a ser que compro Cafetal yo ahorita, tiene un sabor, de repente mañana compro Cafetal y tiene otro sabor. No es así. Tiene un sabor estandarizado. ¿Y cómo hallan ese sabor estandarizado? Experimentando en el proceso de tostado y también al momento el proceso de tostado y envasado para ver que quede el mismo sabor, ¿no? Igual puede ser en el vino, igual puede ser en otro producto, se estandariza, pero para eso se tiene que experimentar. Experimentamos, entonces Alto Mayo, por ejemplo, tiene otro sabor. Tú compras café Alto Mayo, tiene otro sabor distinto al café. ¿Por qué? Porque no solo acá va a incurrir, va a tener prioridad, importancia para el sabor del café, la variedad del café.
¿no? Y al momento de la cosecha, porque sabemos que el café lo cosechas cuando está verde, va a tener un sabor amarguito. No necesariamente puede ser la misma variedad de café, pero el proceso del tostado es diferente, te va a salir el sabor diferente. Si se trata de un servicio, los experimentos deben estar en función de los atributos que tiene la solución. Por ejemplo, en el caso de la empresa que vende entradas a través de la red, el experimento consistió en saber si el servicio debería incluir una agenda con eventos gratuitos y pagados, para el cual se elaboró una página web que ofrecía tanto entradas a actividades sin costo como otras con pago. Aquí vamos a ver la actitud. ¿Cuál es la actitud, la reacción del cliente, del usuario? Y hemos lanzado la página web, esperamos. Vamos a analizar luego esa actitud, lo que hacen los usuarios cuando entran a la página web, en este caso, ¿no? Vamos a notar que las personas generalmente entran a dicha página para ver los eventos gratuitos. Ustedes ven que a veces hay cursos gratuitos, uno entra ahí, se engancha con esos eventos gratuitos, pero luego ve que hay uno de paga, que también nos interesa, pues también nos inscribimos en ese de paga. Y esa es una forma de experimentar, de hacer un experimento, a ver la actitud del usuario, del cliente, con respecto a este servicio que se les brinda. Bien, eso es todo lo concerniente a la primera y segunda parte de los proyectos de innovación o investigación aplicada, para este caso, proyectos sobre todo innovadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Lo quiere para la próxima clase, ¿verdad, profe? Por supuesto, en la próxima sesión vamos a continuar con las partes y ahí también vamos a hacer el feedback en línea respecto a la primera y segunda parte. Como les digo, pues se va a dejar indicado porque no lo podemos desarrollar, pero quizás hay algo que sí se pueda desarrollar, que lo pueden hacer ustedes de repente se ponen de acuerdo, desarrollan una parte y luego otra parte haciendo los experimentos para ver cuál es el resultado y me lo presentan con todas las componentes, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Algún rumor? ¿Algo que me quieran decir? Díganlo ahora, callen para siempre. Bien, Andrea, dime. No, nada, profe. Ah, no has bajado la mano. Ah, ya voy, ahorita la bajo. Ya la bajé, ya la bajé yo. Disculpe. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna duda? Trabajen con los mismos grupos, ¿ya? Ya. Bien, jóvenes, voy a proceder a llamar lista. Aquino, Anastasio. Presente, profesor. Muy bien. Barreto, Castillo. Barreto. Calle, Peña. Presente, profesor. Campos, Guamán. Presente, profesor. Muy bien. Castillo, Rimaicuna. Presente, profe. Ya, Andrea, muy bien. Chiroque, Lalupú. Presente, profesor. Correcto. Córdoba, Palacios, Gaby. Presente, profesor. Bien. Córdoba, Ruiz. Córdoba, Presente, Ruiz. profe. Ya, correcto. Cruz, Coveñas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Domínguez, Ancajima.
Domínguez. Muy bien, ahí la veo. Profe, ahí está, sino que de repente su internet está Sí, fallando, pero ahí Sí, está. la veo ahí. Felicita Domínguez Ancajima. Duque Flores. Presente, profesor. Ya, muy bien. Feria Seferino. Presente, profesor. Correcto. García Jiménez. García Jiménez. Presente, profesor. García Jiménez. Presente. Ya, muy bien. Guerrero Córdoba. Ah, es Delcy. Guerrero. Presente, profesor. Correcto. Guzmán Albuquerque. Presente, profesor. Correcto. Jiménez Ibáñez. Presente, profe. Correcto. Laureano Coveñas Falconeri. Laureano. Presente, profe. Correcto. Litano Risco. Presente, profe. Ya. Ya, Litano, muy bien. Marchena Flores. Macías Simán. Presente, profesor. Ya. Nisama Ramos. Nisama. Presente, profesor. Correcto. Núñez Alvarado. Núñez. No está Núñez. Karin sí estaba, se ha salido del sincro, del Zoom. Lo votó. Panta Navarro. Presente, profesor. Presente. Correcto. Peña Córdoba. Presente, profesor. Bien. Reyes Cruz. Profesor Núñez. Núñez. Profe Núñez. Sí, Núñez Alvarado. Ya. Correcto. Reyes Cruz. Vamos a ver aquí el chat que dice Riva Férez, Leslie, tengo problemas, no hay problema. Yaceli Guerrero Chalago también, ya, no hay problema. Reyes Cruz. Riva Férez tiene problemas con el audio, ya me escribió ahí. Rivas Lalocú. Presente, profesor. Correcto. Saavedra López. Saavedra. Presente, profesor. Correcto. Silva Llovera. Presente, profesor. Muy bien. Vázquez Yaguana. Presente, profesor. Ya. Velázquez Morales. Presente, profe. Muy bien. Villegas Ramos. Presente. Correcto. Yarreque Chunga. Presente, profesor. Yarleque Paz. Presente, profesor. Muy bien. A ver, vuelvo a llamar a Reyes Cruz. Reyes Cruz. No está. Reyes Cruz. Luego, Barreto Castillo. Ya, ellos dos me faltaba. Bien, jóvenes, ¿alguna otra duda, alguna inquietud, algún comentario, algún rumor, algo que me quieran decir? Ya saben, la próxima semana, por favor, vamos a ver cómo nos sale. Sabemos que todo se perfecciona. En este contexto vamos a ver cómo salen estos proyectos. Puede ser de algún producto, un proceso, o puede ser un servicio, ¿no? Solamente lo vamos a dejar indicado de cómo se va a aplicar posteriormente, ¿no? Y van a
tener que, miren, les voy a enviar una base de datos de proyectos que se han presentado para que se guíen como unos modelos. Miren, toda esta estructura es de acuerdo a lo que dice el Minedu. Nosotros no hemos inventado la estructura, ni yo la he inventado, porque yo podría tener otra estructura. Pero esto es de acuerdo a lo que dice el Minedu para los institutos de educación superior en cuanto a proyectos de innovación. Tal como en la primera parte que hemos visto, que es de las universidades, que le hemos dado un valor agregado. Yo le he querido dar un valor agregado para que ustedes se lleven ese conocimiento. Acá, en esta segunda parte de la unidad didáctica, es proyecto de innovación, siguiendo la estructura, de acuerdo como dice el Minedu. Y les voy a enviar, voy a poner en el Q10, este material ya está en el Q10 por si acaso. Lo único que me falta es subir el banco de proyectos para que ustedes tengan una guía y ahí pueden guiarse y hay algunas... está la estructura que yo les estoy dando. Algunos puntos están, otros no están, pero les puede servir como guía. Bien. ¿Algún comentario más? Andrea, ¿algún comentario más? Todo está claro. Bien, Profesor. correcto. Entonces, jóvenes, como les dije, la sesión de hoy es corta. Por eso es que vamos a irlo complementando con los avances que ustedes tienen para ir haciendo el feedback aquí en línea. ¿Bien? Ya, listo. Buen fin de semana. Cuídense, protéjanse. Si salen, salgan protegidos. Guarden la distancia para que no se contagien y no contagien a los demás. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Gracias. Hasta luego. Profesor, cuídese. Chao, igualmente. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Profesor, cuídese. Chao, nos vemos. Chao, chao, chao.